Me encanta el canto de las golondrinas. Me recuerda a mi niñez. Su canto significaba la llegada del buen tiempo y del verano. Significaba vacaciones. Seguramente, los habitantes de esta gran casa no tenían la misma nostalgia. Se les echaba encima días de trabajo más largos y aún más calurosos. Me los imagino escuchándolas en el alba y diciendo: «Mira, ya tenemos las golondrinas aquí. En unas pocas semanas tendremos un par de horas más de luz. 2 horas más para trabajar». Yep, ¿qué tal estáis, exploradoras y exploradores? No quiero hacer spoiler, pero estáis a punto de ver una de las masías más bonitas, enteras y completas que hemos explorado últimamente. Una construcción de la cual hay documentación del siglo XIV y que se fue ampliando hasta finales del XX. Nada más ni nada menos que una casa con unos 700 años de historia y en la que vivieron, pero sobre todo trabajaron, decenas de generaciones de 2 familias. En ella se vivieron jornadas de siembra que duraron de sol a sol, muertes e incluso romances al más puro estilo shakespeariano. Pero vayamos por partes. Que se sepa, por la documentación que hay, esta edificación se inició a lo largo del siglo XIV. En ella, sus habitantes practicaban diferentes actividades para ganarse la vida, como el conreo de trigo, crianza y venta de ganado, venta de vino, explotación forestal, venta de leña e incluso venta de pan. Todos los habitantes empezaban a trabajar ayudando a sus mayores en edades muy tempranas y muchos de ellos vieron cómo con apenas 16 años los emparejaban y casaban con los hijos o hijas de casas cercanas. Una práctica muy común para que 2 familias unieran fuerzas y abarcaran aún más tierras. Esto entiendo que sería el salón. Por ella pasaron, que esté documentado, poco más de 23 generaciones de 2 familias distintas. Parecen muchas, pero tened en cuenta que hace unos cuantos siglos atrás se consideraba a una persona como mayor cuando apenas alcanzaba los 35 años de edad. Los nacimientos y defunciones se vivían más a menudo de lo que estamos acostumbrados ahora en pleno siglo XXI, pues algunas familias, como es el caso de varias generaciones de esta casa, llegaron a tener 10 hijos. Diría que esto es algo para coser. Pero como siempre no estoy seguro. Parece que está como articulado, o que se le puede cambiar la forma. No sé, aquí quizás alguien nos puede iluminar. Como siempre os digo, aprendemos mucho con vosotros, así que si alguien sabe qué podía ser, en los comentarios. Normalmente los comentarios que explicáis lo que es y luego lo podemos comprobar, los destacamos en el vídeo. Así que si alguien tiene conocimientos, que sepa que le vamos a destacar el comentario para que todo el mundo sepa qué es esto. Como os decía, todo empezó a mitad del siglo XIV, cuando una familia con bastantes recursos por aquel entonces compró los terrenos en los que se construirían una pequeña casa en la que vivirían para explotar sus alrededores. Esto sorprendió de buen grado al anterior propietario de las tierras, pues normalmente se arrendaban y no era normal adquirir a tocateja una propiedad así. Esto indudablemente era un pozo. Fijaros que aquí aún queda la galleda, el cubo. Y a ver. Vas a ver. Fresco sí que sale de aquí abajo. Ahora agua no os podría asegurar que aún haya. Para que os hagáis una idea de lo adinerada que era la casa y de lo extensas que eran las tierras que poseía, pagaban en concepto de impuestos anualmente un par de huevos, un puñado de leña, otro de hierba y otro de paja, una cabeza de ganado joven, 14 docenas de trigo, 7 docenas de cibada, 8 monedas, 3 piezas de pan, 40 litros de vino, 2 piezas de tocino y alguna cosa más que pudieran entregar.
Ahora parece poco, pero durante el siglo XIV esto era toda una fortuna. ¿Qué? ¿Lo has cogido al final? Sí, o sea, estaba atrapado. Ahora lo dejamos libre. Qué bonita, ¿eh? Es que aquí las telarañas son tan espesas que hasta los pájaros se quedan atrapados, pobre. Sí, estaba atrapado. Toma, déjala por la ventana, venga. O por... Mira, no, por el... O sí, no, mira, Sí. otra. Estaba intentando salir también por un agujero que no pasaba. Estaba medio cagado. Bueno, vamos allá. A ver qué hay detrás de la puerta. Uno. La madre. Tú. Pájaro. Ven. Que decías que no era grande la casa. Oye. Mira qué escaleras. ¡Hostia! A ver, voy a grabar esto tan buenamente como pueda, pero quizás va a quedar un poquito quemado. Me encanta este detalle de que aún hay los cordeles, estos aquí colgados, y aquí quizás no lo veis, pero aquí hay uno, y aquí hay otro, y aún hay pinzas aquí en medio. Y esta, de hecho, es quizás una de las zonas más ventiladas de la casa. De hecho, si abrimos todas las puertas, aquí hay un corriente de aire bastante bueno, más que nada para secar prendas. ¿Qué dices que hay? Hay esto. Una estampita. Santificado. Y ella. Eso, sí. Hay cuchillas de afeitar aquí. ¿La qué? La habitación más caliente. Oh, qué guapa. Menuda chimenea, tú. Se me hace raro que esté en un extremo de la casa. Ya, es raro. Mira que hay aquí en el banco. Tela. Menuda entrada, tú. Ya sé que soy un pesado con estas cosas, pero es que a mí me encantan. Fijaros en la vuelta, ¿vale? No sé si le veréis algo distintivo, pero esta vuelta, si os fijáis, los ladrillos no están de lado, sino que están planos. Se sostienen con los bordes más llanos que tienen, los más pequeñitos, y están así aplanados. Este tipo de vuelta se le llama vuelta catalana y es un tipo de construcción muy antigua que tiene bastantes siglos a sus espaldas y que por desgracia se ha dejado de usar
Ahora se ha vuelto a poner de moda, pero es un tipo de construcción muy cara, muy costosa de hacer porque se necesita mucha precisión y mucha maña para construir algo así. Y fijaros, esta casa, al menos esta entrada, fecha del año 1871. Y aquí aguanta aún, como una campeona. A partir del siglo XV, la casa cambió de nombre. En ella estaba como masovero un panadero y su familia, que ayudaban sobre todo haciendo pan en el horno de leña y con la harina. El pan de este hombre era tan bueno y se hizo tan famoso en esas tierras que, de forma popular, la casa cambió de nombre, a pesar de que los dueños tenían otro. Vale, aquí necesito que me hagas un poquito de luz. Ven, ven. Madre mía. A ver, tira adelante. Si me das un poquito de luz. Ostras, esto no lo había visto. No. Nada. Para cerrar. No funciona. Para cerrar y dejarlo bien sellado, ¿eh? Se apretaba la tuerca esta de aquí y así quedaba totalmente sellado. Es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Sí, mira, ¿dónde? Y el otro fondo otro. Este está cerrado, más o menos. ¿Te imaginas encontrar vino algún día? Bueno, a ver. Quizás está bueno. Hombre, ¿fermentado o ahora fermentado? Sí. Por aquí sigue. Pues venga, te sigo. Mira. ¿Esto sabes para qué es? Sí, por aquí habría una tina y Eso. sacaban el vino. Quizás está por ahí. Y sigue. ¡Ah! ¡Mira! No grites. Oh. Qué bonito. En una de las últimas masías también encontramos algo así, pero no hacía arco, era plano. Este no es bonito. Este está adaptado a la vuelta de aquí abajo. Y hay ajos. Y bueno, hay ajos. Venga, 10.000 likes y nos comemos uno. No, es broma. Nunca haríamos esto. Ah, vale, aquí son acabados. Aquí son inacabados, això és el poc. ¿Qué dices que hay aquí? El pozo. Y hay agua aún. ¿Ah, sí? Caray. Mira, se ve la fecha en esa piedra de ahí. Sí. 1819. Vosotros quizás no lo veis, lo pone aquí. Caray, tú. A ver, aguanta. Es lo que os decíamos, esta masía, esta construcción no es la original, la que se asentó aquí hace 500 años atrás. Mirad, aquí el sótano hay este barril que es metálico. Y ahora lo voy a decir bien, es una lechera, ¿vale? Que en otros vídeos nos hemos encontrado y os digo que es un barril metálico para llevar la leche y algunos me echáis bronca y me decís, pero es una lechera. Bueno, pues aquí tenéis una lechera. Solo le falta la tapa, que seguramente si nos pusiéramos a buscar estaría por aquí. Bueno, ya veis que aquí está lleno de muebles, trastos. Estamos en la planta más baja, así que supongo que lo usarían a modo de almacén. Lo curioso es que si os fijáis, aquí el fondo del todo hay un horno. Sí. Y he visto otra cosa también muy curiosa y divertida. A ver, dame. Mirad. De vuelta.
Para sacar la pizza. Bueno, pizza o pan. Sacamos la pizza. Wow, pasado una golondrina por delante. Qué chulo. Es de madera, madera todo, ¿eh? De una sola pieza, ¿eh? De una sola pieza. ¿Sí? No. Sí. Sí. Ostras, sí, sí. Qué guapo. Y mirad, aquí guardarían pues seguramente conejos, quizás gallinas. Fue durante este siglo que la casa, aparte de ya tener una pequeña fortuna, ganó lo suficiente como para poder crecer más, haciendo varias reformas menores y construyendo la pequeña muralla que cierra el patio central y los establos que hay en ella. Pasaron los años y no fue hasta el siglo XVII que el hijo de los dueños de aquel entonces se alejó de los trabajos en el campo, ganó cierta relevancia y le hicieron vacinador del Hospital de Barcelona. Era el encargado de pasar casa por casa a pedir donaciones o limosnas para los enfermos. Su familia no lo veía con buenos ojos, pues era una persona menos que estaba ayudando en las tareas de sus tierras, hasta que ganó ciertos privilegios, pues el hospital era una institución bajo el cargo del rey. Entre otros privilegios, el vacinador tenía el derecho de colgar en la puerta de su casa, la masía que exploramos hoy, un escudo real, haciéndole exento de pagar peajes, de ser preso, marcado o azotado públicamente, ni en ser molestado ni insultado, bajo pena de castigo público. Casi nada. Mirad esta caja de latón. Aún se ve un poquito la pintura original, pero no distingo ver qué pone. Quizás era de galletas, de puros, de algún membrillo, quizás también vendían membrillo con latas. No lo sé. Si a alguien le suena el color, pues ya sabéis. A ver, y aquí en un extremo hay lo que queda de una cocina. Y bastante entera, me sorprende. Me sorprende que aún tenga todos los artilugios. Lo que es el horno, la cocina económica, pues evidentemente ha volado. Es lo primero que vuela siempre. Pero el resto está bastante entero. Pone gastos, año 1962, semana agosto de... no sé qué pone. O semana gasto decenas. No lo sé. Está en pesetas aún. Curioso. Pero esta fortuna duró pocas décadas. Las deudas se acumulaban y por mucho que trabajaran, la familia no ganaba ni la mitad de lo que habían hecho sus antepasados. Hasta que llegaron al punto de tener que casar su hija menor con el joven de otra familia adinerada. Pero la jugada les salió aún más cara. Durante la boda, la familia del novio aportó tanto dinero que la familia de la novia se vio obligada a cambiar el nombre de la casa. Ya era el tercer nombre que tenía esta masía. A lo largo del XVII y hasta mitades del siglo XVIII, la familia se vio envuelta en varias reclamaciones por parte de la Iglesia. Eran una familia con mucho dinero,
así que tenían la obligación moral de compartir con los más desfavorecidos y la Iglesia. Y a lo largo de este siglo recibieron varias denuncias por parte de diferentes órdenes religiosas reclamando algo. Ahora dinero, ahora tierras, ahora comida. Los dueños, atemorizados de recibir un castigo, quizás divino, claudicaron en todas las ocasiones y quedaron afectados económicamente durante años. No fue hasta mitades del siglo XVIII que, tras una venta de un gran número de sus tierras, se pudieron recuperar. Si no voy equivocado, son de cobre, ¿eh? A saber la de manos que han pasado por aquí para impulsarse escaleras arriba. ¿Y qué sería de una casa sin la zona más privada, la zona más íntima? Las letrinas. Fijaros que aquí había, pues para sentarse, con la tapa, y al lado pues un pequeño recipiente para lavarse las manos. Y aquí, justo al otro lado, pues tenían otro. Este tiene pinta de más antiguo, por la tapa, digo. Pero bueno, la utilidad, al fin y al cabo, era la misma. Un siglo después, y ya totalmente recuperados de la crisis económica que habían sufrido, construyeron la capilla, la última de las obras importantes de la casa. Como anécdota, esta capilla se construyó solo con materiales de la zona, piedras, madera, barro y con el calcio que sacaban de su propio horno. El único componente que no venía de sus dominios fue la campana. ¿Has visto que ahí había para colgar? Lámparas. ¿Una lámpara o algún tipo de ornamento? Porque tiene una polea. Sí. Hacemos otro salto. Ya en pleno siglo XIX, la hija mayor de la familia protagonizó una auténtica escena de película cuando, viéndose a punto de ser casada con un hombre al que no amaba, se escapó durante una noche sin luna por el balcón y se encontró con su amado. La familia de cada uno de ellos, que se portaban muy mal, se acusaban mutuamente de esconderlos. Unas semanas después, los dos aparecieron un domingo en la iglesia justo en el momento de terminar la misa y pidieron que el padre que oficiaba les casara. Fue una auténtica sorpresa para ambas familias, que nuevamente se acusaron mutuamente de haber lavado el cerebro a sus hijos. Tras unos días, ambos lados aceptaron esta unión, viendo que los jóvenes estaban realmente enamorados. Y la historia de esta casa termina a finales del siglo XX, durante los años 80, cuando el último dueño de la casa murió en un trágico accidente de coche. Desde entonces, la casa ha quedado totalmente desocupada. Ahora está parada en el tiempo, pero dio cobijo y vida durante mucho tiempo a muchas familias. Es una pena que una construcción como esta, con un tipo de arquitectura que es patrimonio y que cuesta encontrar gente con conocimientos para reproducirla, se eche a perder. Y nada más, esperamos que os haya gustado. Como siempre os digo, procurad aprovechar el tiempo al máximo. Un abrazo a todos. Adiós.